Ahí está. Ya pusimos a grabar para poder comenzar. Nuevamente les doy la bienvenida a todos los que están hoy acá presentes para sumarse al encuentro en el que vamos a ver claves de la PNL, específicamente para la gestión de emociones. ¿Sí? Sépanlo que todos los webinars que estamos haciendo de la serie los pueden ver, están subidos al grupo, ¿sí? Así que si quieren repetir alguno o ¿sí? Si lo quieren volver a ver, van a tener la grabación, ni bien termine de procesarse, ¿sí? La van a ver y para también que tengan algo de contexto, se mantiene privada esta grabación en el grupo por aproximadamente un mes y después la publicamos en YouTube, queda pública en YouTube, ¿sí? Así que denme un minuto que destacar para todos. Ahí estamos. Y vamos a arrancar con el tema de hoy, con la presentación de hoy. Y como me gusta comenzar siempre en cada uno de los encuentros que tenemos, ¿sí? Me gusta comenzar tomando la definición de la PNL o programación neurolingüística, porque muchos llegamos acá con alguna idea sobre la gestión de emociones, sobre el coaching, sobre distintas disciplinas y demás, pero no tenemos idea exactamente de qué se trata la programación neurolingüística. Entonces, yo quiero compartirles dos ideas, dos distinciones específicas de la programación neurolingüística, como para que empiecen a tener algún contacto, alguna idea de qué se trata esto, y puedan usarlo a su favor. Entonces, por lo primero que quiero comenzar es por contarles cuál es el objeto de estudio de la programación neurolingüística, ¿sí? Nosotros en programación neurolingüística nos dedicamos a estudiar la estructura de la experiencia subjetiva del ser humano, o sea, de las personas, de los sujetos, y cómo intervenir en esa estructura para transformar las experiencias. Cuando hablamos de experiencia, estamos hablando de experienciar, estamos hablando de experimentar, cómo nosotros experimentamos el mundo, ¿sí? Entonces, la programación neurolingüística se trata de cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, cómo lo experimentamos. Tenemos técnicas y tenemos formas para ir descubriendo la estructura de esa experiencia, de esa experimentación, y también tenemos modelos para poder intervenir en esa experiencia para transformarla. ¿Tá? Fíjense que en ningún momento del objeto de estudio, de esto que les estoy contando, me estoy refiriendo a mejor, ni peor, ni... Simplemente estoy hablando de intervenir en la estructura de la experiencia para transformarla, ¿sí? Es decir, la programación neurolingüística se encarga de eso. Después iremos viendo e iremos haciendo experimentos, experiencias, experimentando si esa intervención que nosotros hicimos la preferimos o dejamos las cosas como están o hacemos algún otro tipo de intervención para transformarla hacia donde nosotros queremos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el objeto de estudio de la programación neurolingüística es la estructura de la experiencia subjetiva y cómo intervenir en ella. De esto se trata la programación neurolingüística y hoy vamos a hacer algún experimento en relación a esto, a ver de qué se trata la estructura, la experiencia. Vamos a conversar acerca de las emociones, vamos a ver si podemos desgranar un poquitito algo de estructura de las emociones y demás. Por otro lado, también podemos decir que la programación neurolingüística es un conjunto de modelos que provienen de la excelencia que nos permiten evolucionar en diferentes áreas de la vida. La programación neurolingüística nace a partir de que los desarrolladores empezaron a observar que algunas personas tenían comportamientos o experiencias de estructura en su área, de excelencia en su área, ¿sí? Y entonces se preguntaron cuál es la diferencia que hace la diferencia.
particularmente los primeros que estudiaron fueron todos terapeutas, todos psicólogos, terapia Gestalt, terapia familiar, hipnosis ericksoniana, fue lo primero que estudiaron ellos. Y, y los estudiaron porque vieron que estos terapeutas tenían una tasa de éxito en sus terapias mucho más rápida, mucho mayor y mucho más sustentable en el tiempo que otros terapeutas de la época. Esto fue lo primero que hicieron. Después se dieron cuenta que ellos podían expandir esto, podían expandir esta idea, esta metodología de trabajo a otras áreas que no tuvieran que ver con la terapia, a la venta, a la comunicación, a las relaciones interpersonales, a la mejora en el liderazgo, a la mejora en el management, ¿sí? Había un montón de cosas que ellos empezaron a descubrir que podían modelar, que podían trabajar, porque había personas que tenían comportamientos de excelencia, ¿sí? Y acá me detengo un instante. Cuando hablamos de excelencia, la excelencia es algo que podría parecer subjetivo a cada uno de nosotros, de hecho, muchas veces lo es. Ahora, la idea es básicamente hacer estadística. Si la mayoría de los deportistas logran algo, hay una línea base, ¿sí? Hay deportistas que se separan de eso por encima de esa media y normalmente suelen estar bastante lejos de la media. Bueno, eso que nosotros conocemos en deporte como excelencia, podríamos decir, no sé, Messi, Maradona, podríamos hablar de Gaudio, podríamos hablar, no sé, de las Leonas, podríamos hablar de muchos ejemplos en el deporte que nos resultaría fácil, podríamos hablar en los negocios, no sé, hoy actualmente tenemos, todavía sigue estando Bill Gates de Microsoft, podemos hablar de Elon Musk en sus formas de hacer negocios, ¿tá? Y podemos decir que son personas que salen de la media. Bueno, la idea es, en la programación neurolingüística, descubrir cuál es la diferencia que hace la diferencia, ¿sí? No se encarga de enseñar a jugar al tenis ni de hacer negocios, sino de descubrir esa diferencia. Y esa diferencia, poder transformarla en un modelo que pueda ser aplicable a cada uno de nosotros para poder crecer, desarrollarnos, potenciarnos, ¿sí? Si yo modelara como les dije, a Jeff Bezos, por ejemplo, ¿sí? De Amazon, no me voy a convertir en Jeff Bezos, pero sí voy a tomar sus características y seguramente algunas de las características que yo tengo se van a potenciar gracias al modelo de aplicación del modelo que desarrollamos de Jeff Bezos, ¿sí? Así que de esto se trata la programación neurolingüística, y hoy en particular nos vamos a meter dentro de lo que es la programación neurolingüística con el área de las emociones, ¿sí? Tenemos muchos desarrollos en relación a las emociones, tenemos muchos aportes de las neurociencias en el último tiempo. Hay mucho relacionado con las emociones que estamos conociendo eh, en el último tiempo. Ahora, más allá de lo que digan las neurociencias, más allá de lo que digan distintas disciplinas acerca de las emociones, cada uno de nosotros experimenta las emociones de forma subjetiva. Si tenemos una forma particular, cada uno de nosotros, de experimentar las emociones. Y ahí es donde nos vamos a meter nosotros. No nos vamos a meter en las definiciones ni de diccionarios ni de neurociencias, sino que vamos a hacer uso de la programación neurolingüística para meternos en las estructuras de nuestras propias emociones y llevarnos hoy un recurso, ¿sí? que les voy a compartir para que puedas gestionar las emociones y elegir un cambio de estado, en qué emoción querés estar en algún momento y demás. Así que, sin mucha más vuelta, vamos a comenzar a interactuar entre nosotros
Y como les cuento siempre, vamos a tener el micrófono cerrado por un tiempo, vamos a hacer las idas y vueltas, las vamos a hacer por chat. Así que les invito a que vayan compartiendo por chat. Así es un ida y vuelta, así no estoy hablando yo solo, sí podemos sostener una conversación. Y al final vamos a tener un rato para abrir micrófonos, conversar acerca de dudas que puedan llegar a surgir, ideas, sugerencias, qué me pasó y demás, ¿sí? Así que pongamos primero. Y te invito a que compartas en el chat. Si pudieras elegir una emoción que querés sentir más seguido, ¿cuál sería esa emoción? Si pudieras elegir una emoción que querés sentir más seguido, ¿cuál sería esa emoción? Vamos, te leo. A ver, felicidad, alegría, ¿qué más? Armonía, confianza en mí mismo, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Plenitud, alegría, seguridad, templanza, alegría y armonía, alegría, tranquilidad, confianza. Muy bien. Ah, genial. Genial. Ahí vamos, confianza, valor, alegría. Buenísimo, buenísimo. Ahí estamos, confianza. Bueno, vemos que relativamente se repiten, ¿sí? Fíjense que se repiten la mayoría de nosotros. Paz también está por ahí. Confianza, alegría, confianza, sorpresa. Alegría, paz, armonía, alegría. Buenísimo, buenísimo. Yo les compartía al principio, apareció una idea, o lo nombré sin meterme, pero ahora sí, me voy a meter un poquitito más. En esta idea que nosotros podemos experienciar, nosotros podemos experimentar, ¿sí? Entonces, yo te voy a invitar a que hagamos un experimento juntos, ¿sí? Hagamos juntos un experimento. Te voy a invitar a que esa emoción que elegiste, que querés sentir más seguido, que quisieras repetir, te voy a invitar a que encuentres un momento cercano en el que la sentiste, en el que sentiste lo que hayas elegido: valor, confianza, alegría, paz, sorpresa, templanza, armonía. Te invito a que encuentres un momento de cercano. No tiene por qué ser la super alegría, la super tranquilidad, la super armonía, la super confianza. Es un momento. Un momento, tal vez en alegría, la última vez que te reíste con un chiste, en paz, tal vez la última vez que estabas tomando un café y mirando al horizonte, no sé, algo cercano. Y cuando lo tengas, te voy a invitar a que empieces a descubrir en vos qué sensaciones aparecen. Y específicamente me refiero a sensaciones en el cuerpo. Tal vez relajación, tal vez una sonrisa, tal vez sí, algo que te decís, alguna palabra, tal vez una imagen mental. ¿Qué te aparece? Te invito a que tomes esa emoción y ese momento y lo recuerdes y te pongas como a jugar, como si en este momento estuvieras en ese momento.
Y entonces te invito a eso, a chequearte a vos. ¿Tiene alguna imagen asociada? ¿Tiene alguna palabra, algún sonido, algún silencio? ¿Tiene alguna sensación? Buenísimo, buenísimo que encuentren, que vayan encontrando esos momentos. Y de ese momento te invito específicamente a que chequees esto. Si tiene asociado alguna imagen, algo que te decías, alguna historia que te estabas contando, si tiene alguna sensación, ¿cuál es la sensación? Por ejemplo, me relajo, se me alivia en la cabeza, buenísimo. Muy bien, eso. Bien. Y también te invito a que descubras justito antes de que empieces a sentir eso. ¿Qué sucedió? ¿Qué había? ¿Qué activó esa emoción? Buenísimo, Patricia. Me tranquiliza, puedo pensar mejor. Genial. Te invito, Patricia, a que encuentres las claves, claves en tu cuerpo. O sea, esto es lo que sucede al final, ¿sí? De la tranquilidad, la emoción de la tranquilidad. Antes, ¿sí? O en tu cuerpo, ¿cómo se siente esa tranquilidad? Específicamente, vamos a este tipo de cosas, a encontrarnos específicamente. ¿Cómo se sienten mis músculos, mi respiración, mi posición corporal? ¿Qué imágenes me aparecen? ¿Cómo son esas imágenes? ¿Qué tamaño tienen? ¿Qué colores tienen? ¿Qué cosas me digo en ese momento? Y de nuevo, justo antes, ¿qué pasó? ¿Qué activó esa emoción? Mi paso dije, puedo hacerlo, buenísimo. Agus, ahí, cuando te recibiste, ¿sí? Que apareció esa sensación de confianza y logro. ¿Dónde se sintió esa sensación de confianza y logro? ¿Sí? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Cómo era? Si era algo fijo, se movía. Las sensaciones corporales, por un lado, las imágenes, ¿qué imágenes y cómo eran? Todo este tipo de cosas les invito a que vayan chequeando de esa emoción. ¿Sí? Mi cuerpo, bienestar. Me digo que se pueden ordenar las cosas. Buenísimo. Tal vez, María Teresa, acá decís, pregunto si es difícil ver. No hace falta ver. No hace falta ver. Tal vez es solo, son opciones. Tal vez es, ¿cuál es la sensación corporal? ¿Cómo me siento cuando estoy con esa emoción? ¿Cómo lo siento en el cuerpo? ¿O qué cosas me digo? ¿Sí? Algunos vemos, otros sentimos, otros nos decimos cosas. Bien, justo antes de eso sentí. Buenísimo. Bien. Entonces, les compartía yo hace un ratito, ¿sí? Que lo que nosotros vamos a trabajar tiene que ver con la gestión de las emociones, ¿sí? Y acá déjenme hacer una idea cortita, quiero compartirles. Para nosotros, en la programación neurolingüística y además avalado por las neurociencias, avalado por las disciplinas que se dedican a estudiar las conductas y demás, no solo para la programación neurolingüística, sabemos que las emociones son algo que no tiene juicio. Las emociones no son ni buenas ni son malas. No existen emociones buenas o emociones malas. Las emociones es algo que sucede. ¿Ok? Con lo cual yo no tengo que eliminar una emoción. No tengo que negarme a que la emoción suceda o prohibir que la emoción suceda. ¿Sí? Se trata de gestionar la emoción. La emoción es algo que aparece, algo que sucede. Yo no sé si vieron el video que les pasé.
en el grupo un video donde Belén explica el modelo que nosotros trabajamos de emociones, que dice que sucede algo en el mundo, ese algo nosotros lo vemos, lo percibimos, lo sentimos, lo escuchamos y activa una emoción y después de esa emoción nosotros tenemos una conducta. Y para nosotros son tres partes distintas, algo que sucede en el mundo, la emoción que nos sucede a nosotros, la conducta que tenemos, lo que hacemos después de que sucede esa emoción. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de gestionar emociones, estamos hablando de cómo me relaciono yo con eso que sucede en el mundo y cómo me relaciono con la emoción y qué elijo hacer con la emoción, ¿sí? ¿Cuál es la conducta con la que yo activo mi vida, me relaciono después de esa emoción? Estamos hablando de eso, no estamos hablando de eliminar. Y a veces ni siquiera estoy hablando de cambiar. Es cómo me relaciono yo con esa emoción. ¿Sí? De esto se trata la gestión de emociones. Incluso a mí me gusta pensar metafóricamente que yo puedo diseñar mis emociones en un determinado contexto. A mí, y esto es algo que, tómenlo metafórico, ¿no? Yo puedo diseñar las emociones. Es decir, yo puedo elegir con qué emoción llego a un lugar, me mantengo en ese lugar, ¿sí? Y estoy en eso, en una determinada situación de mi vida. El diseño, al igual que la gestión, requiere entrenamiento, requiere conocerme a mí, requiere saber tomar datos de la estructura de la emoción y requiere que sepa intervenir en esa estructura. ¿Ok? Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de gestión de emociones. ¿Sí? Entonces, volvamos. ¿Cómo, a ver, antes de avanzar, yo sé que me entusiasmo, hablo solo y demás. Siempre, siempre digo lo mismo, yo sé lo que les estoy compartiendo hasta acá, no tengo ni la más remota idea en dónde están ustedes, con qué me están siguiendo o si hay algo en lo que avancé demasiado rápido y no quedó claro. Con lo cual, me gustaría si me comparten un poquitito en el chat qué están entendiendo hasta ahora, qué es lo que entendieron ustedes. Así ajustamos un poquitito la comunicación de ser necesario. ¿Cuál es la idea que tenés hasta ahora? ¿Cuál es la que te estás llevando hasta este momento? De paso, tomo un poquito de agua. Te agradezco muchísimo, Gladys. Me interesa más saber qué es lo que entendieron ustedes, más que decirme si estuvo bien o estuvo mal, sino un, este, una idea de qué entendiste hasta ahora. Dame más datos, Vanina, esto de que hay que unir tres situaciones, pero no sé cómo, pues yo tampoco. Yo tampoco sabría cómo unir esas tres situaciones. Dame un poquito más de datos, a ver si puedo aclararlo. Chari, a ver, hablas de poder controlar mis emociones. Específicamente, una de las cosas de las que yo les invito a separarse es de controlar. La idea no es controlar, sino cómo me relaciono con las emociones, más que controlarme, ¿sí? La idea de la gestión de emociones se trata de chequear cómo me relaciono yo con la emoción, cuáles son los estímulos que activan determinada emoción y cuáles son los comportamientos que tengo y poder gestionarla más que controlarla. ¿Sí? Esta es un poco la idea. La idea es salir del modelo de que yo quiero controlar algo, de que yo quiero manejar algo, de que yo quiero que suceda algo, sino empezar a chequear cómo me relaciono con eso y cómo acciono en esa relación. Salgamos un cachito del mundo de las emociones.
Pensemos en esto. Hay cosas que suceden en el mundo sobre las cuales yo no tengo absolutamente ningún control. Por ejemplo, el clima, ¿sí? Yo no tengo control del clima, de lo que sucede, ¿ok? Y cada uno de nosotros se relaciona de una determinada manera con el clima, ¿sí? Si hace mucho frío, algunas personas se relacionan de determinada manera con el frío, otras personas se relacionan de otra manera con el frío, a otras personas les da lo mismo si hace frío o no, algunos se llevan mejor en el caso del calor, ¿sí? Se sienten mejor, pueden hacer más cosas, se sienten más activos. Entonces, fíjense esto, no tengo ningún poder en que haga calor o que haga frío. Estoy hablando en la calle, en los lugares que no controlo el clima. No estoy hablando del aire acondicionado que pongo en casa. ¿Está? Eh, no tengo control de que llueva o no llueva. ¿Sí? No hay un control sobre eso. Sin embargo, hay una forma en la que yo me relaciono con la temperatura ambiente. Hay una forma en la que yo me relaciono con la lluvia. ¿Ok? Bien. Cuando yo me refiero a la gestión de emociones, es empezar a observar cómo me relaciono yo con una determinada emoción, ¿ok? Y empezar a gestionar cómo me relaciono con eso. Yo, por ejemplo, Marcelo, hablando del clima, yo no me relaciono, a mí no me gusta el calor, ¿sí? La verdad que no es algo que me guste. Yo prefiero los climas más frescos. Ahora, a lo largo de mi vida aprendí a gestionar. No es que porque hace calor yo no hago absolutamente nada. Mi vida continúa y me relaciono, más allá de que no me guste determinadas temperaturas, sigo mi vida y no estoy todo el día protestando o si en lugar de hacer calor hiciera frío o si no, nada, avanzo. ¿Está? Eh, Muchos de nosotros nos relacionamos de esa manera. Bueno, la idea cuando hablo de gestionar emociones, a esto me refiero. No cambiarlas, no controlarlas. ¿Ok? A esto. A ver, vamos con algunas más. Percibir de distintas áreas lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Sí, Moni, percibir todo eso con un dato un poco más preciso. Percibirlo en sensaciones corporales, percibirlo en imágenes, qué cosas me aparecen en la cabeza, qué imágenes, algunos nos aparecen imágenes, y qué cosas me digo, ¿sí? Eh, Más precisamente qué veo, qué escucho, qué siento, para, para ir un poco más penelísticamente, ¿sí? De eso va. Con mis recursos, ante lo que se presenta, observo lo que tengo para afrontarlo. Buenísimo, buenísimo, Patricia. Muy bien. Bueno, de esto estamos hablando cuando estamos hablando de gestión y voy a ir un pasito atrás. ¿Se acuerdan que hicimos el experimento de ir a buscar em, nuestra emoción, esa emoción que queremos tener más, esa emoción que queremos sentir más, esa emoción que queremos vivir más? Y buscamos un momento de nuestra vida y a ese momento empezamos a chequear cuáles son los parámetros de lo que me pasa a mí, de lo que me sucede, ¿sí? Tal vez algunos de ustedes, como digo, ven una imagen, ¿sí? Y esa imagen tiene características. Es más grande, es más colorida, es más brillante, o tal vez es más en blanco y negro, tal vez es más opaca, tal vez esa imagen es una foto, tal vez es una película, ¿ok? Tal vez la veo delante mío, como si tuviera en este momento la posición de mi computadora, tal vez la veo en una pantalla muy grande, como si fuera el cine. Algunos de nosotros, cuando estamos viviendo una emoción, tenemos una frase que nos decimos, o tal vez ni siquiera una frase, hay una forma en la que nos hablamos, el volumen de lo que nos hablamos en nuestra cabeza, la distancia. Hay veces que los sonidos aparecen desde distintos lugares en nuestra cabeza.
Hablamos más rápido o hablamos más lento, hacemos más silencios y más pausas. No lo sé cómo es el tuyo. Y después está también las sensaciones corporales. ¿Cómo sé yo que esa emoción es esa emoción y no otra emoción? ¿Cómo sé yo que, por ejemplo, que cuando yo siento alegría y no tranquilidad? ¿Cómo sé? ¿Cómo diferencio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se siente en mi cuerpo la alegría? ¿Cómo se siente en mi cuerpo la tranquilidad? ¿Cuál es mi imagen de la alegría? ¿Cuál es mi imagen de la tranquilidad? ¿Cuál es mi imagen, mis palabras de alegría? ¿Cuáles son mis palabras de tranquilidad? Como para dar dos de las que nombraron ustedes. ¿Sí? De esto se trata, empezar a descubrir. Y cuando empiezo a descubrir eso, lo que estoy empezando a descubrir es la estructura de mis emociones, los datos estructurales de mis emociones. ¿Cómo me doy cuenta que me siento de determinada manera? Por supuesto que todos nosotros sabemos cuando nos sentimos alegres y cuando nos sentimos tranquilos, cuando nos sentimos agobiados o cuando nos sentimos eufóricos, ¿sí? O cuando aparece una sorpresa. Por supuesto que lo sabemos. En la programación neurolingüística lo que yo te estoy proponiendo es que lo pongamos en cámara muy lenta y empecemos a chequear la información con nuestros sentidos. La información que nos trae nuestro cuerpo, nuestra mente, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, para que podamos saber cómo sé específicamente que mi alegría es alegría, cómo sé específicamente que mi calma es calma. Porque cuando lo sé, cuando lo aprendo, puedo empezar a intervenir o puedo empezar a usar esas claves para tener más de eso. De esto se trata también la programación neurolingüística. Bien, vamos a avanzar a lo siguiente, que es ya ir compartiéndoles una idea del ejercicio que vamos a hacer para que se lleven algo específico para poder transformar alguna emoción que por ahí no es tan funcional o no es la que en el momento te sirve tener para cambiar el estado o cambiar un estado. Y acá, como siempre, vuelvo con, vuelvo con preguntas. ¿Sí? Te voy a hacer específicamente alguna pregunta. Viste que a veces escuchamos una canción y esa canción nos transporta a algún lugar, a algún momento de nuestras vidas, a alguna persona. Tal vez veo una imagen y también me transporto, cambios, me aparecen sensaciones. Muchas veces pasa con los aromas, que yo siento olor a salsa y me transporto inmediatamente a la casa de mi abuela, cuando nos juntábamos toda la familia y éramos 30 en el domingo para estar comiendo los fideos que mi mamá, mi tío, mi abuela, mi abuelo habían estado amasando el día anterior. Entonces ahora te voy a invitar a a que puedas encontrar alguna idea de estas. Por ejemplo, ¿hay algo que te pasa que alguna vez vos ves y te transporta
a algún lugar, a alguna persona, te hace acordar de algo? ¿Hay algo que veas? Eh, por ejemplo, yo veo el sombrero de Indiana Jones, no sé si alguno de ustedes ubica Indiana Jones, la serie de películas, y veo una imagen del sombrero de Indiana Jones y me transporto inmediatamente a la primera vez en la que yo fui al cine solo, allá por los años 80, principios de los 80. ¿Sí? Es mi primera película en el cine solo fue un Indiana Jones. Y solo con ver el sombrero me transporto a ese momento. ¿Qué tenés vos que veas y que te transportás a dónde? Te leo. Soga y me voy a la infancia cuando salí a saltar la soga o me enseñó mamá. Muy bueno. Fruta de mango, playa de México. Una planta que se llama madre selva, me recuerda a la madre. Bien, el olor a la levadura, las pizzas de mi abuela. Buenísimo, gracias, Vanina. Eso vale también, ¿eh? Un aroma o tal vez alguna canción que te transporte a algún momento. Olores, cuando mencionaste lo de la salsa, también pensé en mi abuela, fija todos los domingos. Buenísimo. Madre selva, mi infancia, el patio, igual que los pomelos y las mandarinas. Buenísimo. Tal vez es algo, fíjense cómo empiezan a aparecer, ¿no? Algunas cosas que veo, algunos aromas, algunas canciones. ¿Qué canción te transporta a dónde? Cuando veo un costurero que tengo de mi abuela, me transporto a la casa de ella. Buenísimo. Escucho tango y lo veo a mi viejo. Me pasa algo parecido cuando escucho a Horacio Guaraní o a Serrat, por ejemplo. Buenísimo, buenísimo. Bien. A ver, cuando mi padre me dejaba comer harinas y los domingos venía mi tía y traía churros con dulce de leche. Esa. Guns N' Roses 15, a los 15 años. Un árbol de mimbre y me acuerdo de mi vieja. Muy bien, buenísimo, buenísimo. Fíjense esto, que nosotros tenemos algunas asociaciones casi automáticas. El mimbre, Guns N' Roses, el comer harinas, el aroma a fideos, el ver el costurero, ¿sí? Eh, y automáticamente, cuando vemos eso o escuchamos eso o sentimos el aroma o a veces algún sabor, inmediatamente aparecen estados. Nos aparece un estado en el que, o sea, me acuerdo de mi abuela, pero más allá de acordarme de la casa de mi abuela, me acuerdo de la alegría que me producía estar con mis primos, de esos momentos en los que me sentía totalmente seguro y cuidado eh, por toda la familia, rodeado de gente a la gente que amaba y gente que quería. ¿Sí? Fíjense que se construye todo un estado completo. Y lo hicimos de forma natural durante todas nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa si te digo que nosotros podemos construir voluntariamente eso? Nosotros lo podemos construir a gusto y piacere, ¿sí? Esta idea de generar la asociación de algo con algo, de tal vez una imagen, tal vez un sonido, tal vez una palabra, tal vez
una sensación corporal, tal vez un aroma, tal vez un sabor, asociarlo a un estado interno, a un conjunto de emociones que nos genere un determinado estado interno. Nosotros lo podemos hacer a propósito. El que más trabajó con este tipo de cosas fue Pavlov, cuando trabajaba con los perritos y les daba la comida y les hacía sonar la campana. Entonces los perros asociaban el sonar la campana con la comida y salivaban, ¿sí? Y después Pablo prueba hacer sonar la campana sin darles la comida y los perros salivaban. ¿Está? Eso, cuando él lo estudia como reflejo condicionado, ¿ok? Y lo desarrolla como reflejo condicionado. La programación neurolingüística va un poco más allá, que es trabajar con lo que llamamos anclajes. ¿Está? Un ancla es un estímulo, un determinado estímulo que nosotros conocemos, que es preciso, que es específico, que activa un conjunto de emociones y estados internos, ¿sí?, específicos. Y como decía, nosotros lo podemos hacer totalmente a propósito. Las anclas, el generar anclas, suceden por mediante dos formas principales. O por repetición o por potencia, ¿sí? Por fuerza. ¿Ah? Cuanto más fuerte sea el estímulo o la situación o la emoción, más rápido se va a anclar. Fíjense que muchas veces hay situaciones que son únicas y que marcan nuestras vidas y que ese momento único que marcó nuestras vidas, ante un estímulo similar a ese momento, inmediatamente ingresamos en ese conjunto de emociones. ¿Ok? Entonces, lo que yo te voy a proponer hoy que hagamos es trabajar en desarrollar un anclaje que lo vamos a empezar a trabajar juntos, ¿sí? Y vos después lo vas a poder seguir trabajando para que sea cada vez más potente, para que ese anclaje vos lo puedas utilizar cada vez que consideres necesario tener esos estados internos. Cuando digo estados internos me refiero a todo el conjunto, ¿no? ¿Sí? Una emoción o un conjunto de emociones, posiciones corporales, sensaciones corporales, imágenes, sonidos, todo el conjunto del estado interno, ¿sí? Esta es un poco la idea. A ver, que tengo una pregunta. Quiere decir que si yo siento que si estoy entrando en un estado que no deseo, puedo recurrir a mi anclaje. Totalmente, totalmente. Esta es la idea. Esta es la idea. Em, yo pienso más que esto, más que desear o no desear el estado, ¿sí? A mí me gusta mirarlo como considerar si ese estado es funcional o disfuncional a la experiencia que estoy teniendo en ese momento, a lo que estoy experimentando en este momento, ¿sí? Y ahí vengo vuelvo a refrescar la idea de gestión. Este estado que tengo en este momento, ¿me es funcional para esta experiencia? Imagínense, por ejemplo, voy a ir a algo, a compartirles una idea de una emoción. Imagínense que yo en este momento mi estado fuera de tristeza, ¿sí? En este momento, para mí, no es funcional esa emoción para poder compartir lo que estoy compartiendo, para el webinar, para compartir ideas, para estar con ustedes, para sostener el espacio. Llevo casi 1 hora, 48 minutos hablando solo. Bueno, no, estamos hablando en el ida y vuelta. Pero imagínense que si mi estado, y ya no hablo solo
de emoción, si mi estado fuera de tristeza, sostener todo este espacio me costaría un montón. Ahora, ahora, el día que yo perdí a mi perro, a mi gato, lo último que perdí fue mi gata, ¿sí? Esos días yo quería estar triste. Estaba bien que estuviera triste. Necesitaba transitar esa tristeza por el duelo que estaba haciendo de perder a mi gata que hacía 20 años que estaba conmigo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para transitar ese duelo, en ese momento la tristeza era funcional. En este momento no lo es. ¿Sí? Entonces, de esto se trata. Yo puedo recurrir a mi anclaje, recurro a mi anclaje para trabajar esta idea que yo les decía de la gestión de las emociones o el diseño de las emociones. Por ejemplo, yo puedo activar un anclaje si, no sé, voy a dar una charla, voy a dar una charla, ¿sí? Yo tengo mis anclajes. Previo al webinar, yo tengo mis anclajes que me permiten generar un estado que es funcional a hacer ¿cómo se dice? Hacer el webinar. ¿Ok? De esto se trata. ¿Sí? Así que, como les decía, les voy a invitar a que probemos, experimentemos, hacer un anclaje. Yo los voy a ir guiando en cómo hacerlo, ¿sí? Y después conversamos un cachito acerca de cómo reafirmar ese anclaje permanentemente. ¿Está? Para que ese anclaje sea todo lo poderoso que necesito que sea en el momento que yo lo necesito. ¿Ok? Con lo cual, lo primero que te voy a invitar a hacer es lo siguiente, es elegir algún estímulo de ese anclaje. El estímulo puede ser una palabra que te digas, una palabra o una frase que te digas. Algo que vos te puedas decir en la cabeza, que tal vez puedas nombrar. Puede ser eso. Tal vez puede ser alguna relación de, no sé, tocarte alguna parte del cuerpo. Yo me acuerdo una vez, fui a un retiro de yoga y la profesora hablaba de el botón de la felicidad que lo ponía acá, ¿sí? Y entonces, según ella tenía el botón de la felicidad que cada vez que se tocaba acá, ella sentía felicidad. Ella no tenía ni idea de lo que era un anclaje. Entonces, a ella nos hablaba del botón de la felicidad. ¿Está? Entonces, por ahí también puedo elegir un estímulo de tocarme en algún lugar, alguna parte de mi cuerpo, acá con una aclaración importante, igual que en el otro. Esta palabra o este tocarme en este lugar del cuerpo donde me voy a tocar, tiene que ser un lugar en el que tenga acceso yo de forma consciente y que lo pueda usar y que no lo use otra persona conmigo. ¿Se entiende? O sea, tiene que ser de uso exclusivo mío. ¿Ok? Tiene que ser de acceso muy sencillo mío, ¿sí? Y que no sean lugares, qué sé yo, acá, el hombro. Digo, vienen, me tocan, me saludan en el hombro, qué sé yo no sé si quiero que activen el ancla cuando me saludan. ¿Se entiende? Entonces, también tiene que ser único y exclusivo. O también, como te decía, puede ser algo que te imagines, una imagen. A algunos de nosotros nos resulta muy sencillo crear imágenes en nuestra mente. ¿Sí? Hernán dice un pensamiento. A ver, todo depende de lo que signifique un pensamiento para vos, Hernán. Para mí un pensamiento significa una palabra o frase. ¿Está? Para otras personas eh, puede significar una imagen, ¿sí? Eh, Chari, más que un momento, que sea una imagen, una frase o palabra o algún lugar, porque el momento, ¿sí? Va a depender de algunas otras cosas. Si estuviéramos trabajando en una formación de programación neurolingüística, te diría que sí.
pero requiere algunos conocimientos extras para elegir momentos o lugares, ¿sí? Entonces, prefiero, prefiero a que lo mantengamos simple, o una imagen, una frase o palabra, o un lugar en donde me toque, o tal vez un gesto, puede ser, un gesto que yo haga, ¿ok? Una vez que lo tengas, que ya sepas qué es lo que vas a usar, te voy a invitar ahora a que encuentres cuál es el estado que vos querés activar. Sí. Calma, concentración, paz, alegría, de las que estuvimos trabajando hoy. Te invito a que lo elijas. Confianza, ¿sí? Cualquiera de todas las que fueron apareciendo hoy. Armonía, ¿sí? Plenitud, gratitud, templanza, sorpresa, tranquilidad, paz, valor. No sé, el tuyo, ¿sí? El tuyo. Elegí el tuyo. Y ahora, como hicimos al principio, te voy a invitar a que encuentres un momento en el que sentiste esa emoción. Y te voy a invitar a que lo vivas, lo revivas, vuelvas a vivir ese momento, como si estuviera siendo ahora, aquí y ahora, ese momento. A algunos de nosotros nos sirve estar cerrando los ojos. Te invito a que descubras ese momento y empieces a ver lo que veías, puedas chequear qué momento del día era, si estabas solo, si estabas con alguien más, que lo veas y lo revivas en colores, si es una película mejor, que puedas identificar cómo es el brillo de esa situación, que puedas ubicar en este momento cómo son los sonidos de esa experiencia, de dónde vienen, tal vez son silencios, tal vez son sonidos, que chequees si son más agudos, si son más graves, si son más rápidos, si son más lentos. Y también que descubras las sensaciones, cómo es la temperatura de ese momento, cuáles son los aromas, tal vez algún sabor, y te metas plenamente en ese momento. A las imágenes hacelas más grandes, más y más grandes, más fuertes, más brillantes, más coloridas. A los sonidos, subiles el volumen, o a las pausas, si eran silencio, hacelas más largas esos silencios. Si le subís el volumen, fíjate que sea un volumen agradable, que se suba, pero que sea agradable, que sea distinguible. A la temperatura sentila, los aromas, disfrutalos, potencialos. Y anda aumentando todo para que la sensación esa emoción, ese estado que elegiste, como te dije, el que hayas elegido está bien, alegría, calma, paz, tranquilidad, sorpresa, confianza, lo que sea, para que se vaya potenciando cada vez más y más y más. Y fíjate qué tan cerca en una escala de 1 al 10 podés potenciarlo, lo máximo que puedas, lo más cercano al 10 que puedas, subiendo brillo, subiendo volumen, potenciando los aromas, potenciando los sabores, potenciando la sensación corporal, acomodando tu cuerpo. Y cuando sientas que está
en la máxima expresión, hace eso que elegiste hacer para activar el ancla. Tocate, imagina la imagen, decite la frase. Y mientras lo vas haciendo, podés seguir potenciando y aumentando esa sensación. Así, muy bien. Eso. Y subilo todavía más si es posible. Y soltá la activación, deja de decirte, deja de tocarte, deja de mirar, deja de observar por un instante. Y conectate con el aquí y ahora, en el lugar en el que estás. Mirá el lugar en el que estás. Fíjate el resto de la gente en Zoom, dónde está. Tal vez te sirva mirar para arriba, tal vez te sirva moverte un poquito para ponerte presente aquí y ahora. Eso. Y entonces ahora te voy a invitar a que lo actives. Si habías elegido tocarte, tócate en ese lugar. Si habías elegido decirte una frase, decite la frase. Si habías elegido una imagen, imagínate esa imagen. Próbalo, próbalo. Próbalo a ver si se activa ese estado nuevamente. Y tal vez ese estado se empieza a activar ahora de forma sencilla y fácilmente lo podés estar activando y potenciándolo y dándole más intensidad. Y cuando lo hayas probado, te invito a que volvamos acá y vamos a conversar. Ahora vamos a empezar a conversar y ahora te voy a dar algunos tips para que todo esto sea todavía más poderoso y lo puedas usar y lo puedas potenciar y le puedas dar más intensidad. Contame en el chat, del 1 al 10, cuando lo probaste, ¿cómo te funcionó? Se María Teresa, Tina, Chari, Eva, gracias. Buenísimo, buenísimo, Patricia, está genial. Buenísimo, buenísimo, Eliana, gracias. 10, 10, 6, 8, muy bien, muy bien, buenísimo. Este anclaje ahora lo vas a poder usar cuando quieras, en el lugar que quieras, cuando estés necesitando, ¿sí? Ahí vamos con eso, Matías. Gracias por compartirlo, ¿sí? Que vamos a conversar un ratitito de eso. Como les dije, los anclajes suceden o por repetición o por intensidad. Repetición o intensidad, ¿sí? Nosotros acá buscamos hacer una intensidad a propósito, ¿sí? Entonces, eh, lo que te voy a invitar a hacer es que esto lo repitas, subiendo la intensidad lo máximo que podás y volviendo a hacer el anclaje. Me marco acá porque la vi a Agustina que se estaba marcando acá atrás. Y teniendo la imagen, teniendo el gesto, teniendo la frase que te decís, tocándote donde te tocabas. ¿Está? Ahora, lo haces conscientemente, te tomás unos instantes. ¿Cuánto nos llevó, chicos? 5 minutos, 7 minutos nos llevó como máximo, pero así como una brutalidad. A vos probablemente te lleve menos tiempo porque lo haces vos sola y te lo vas diciendo. Y además, a medida que vas entrenándolo, va a ser cada vez más rápido, ¿sí? Y de nuevo, te anclás. Aquello que decís, aquello que pensás, aquello que sentís,
eso que decidiste que es el activador del ancla. ¿Está? Lo potencias, le das intensidad y activas el ancla para generar el anclaje. Lo otro que te voy a invitar a hacer para potenciar ese anclaje es cuando naturalmente ingreses en ese estado, aproveches ese ingreso natural a ese estado y lo ancles. ¿Está? Hay un montón de momentos, digo, calma, bueno, ok, listo, me pongo a respirar, me calmo, bajo un cambio, subo un montón, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, y después lo activo. Ahora, hay momentos en los que yo estoy calmado, naturalmente, porque sí, estoy calmado, estoy tranquilo, estoy en paz. Bueno, ese momento lo aprovecho y potencio el anclaje, lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Ser mediante, por supuesto, la meditación también nos suma. Ahora, sí, el foco dentro de esa meditación, te invito a que esté puesto en todo aquello que potencia la experiencia, en tomar una experiencia, potenciar la experiencia y anclar esa experiencia, ¿sí? Anclar el estado de la experiencia, desde ese lugar, ¿ok? Bueno, conversamos un ratito, abrimos micrófono. Mira, ya Euge ya está con la mano levantada. Así que déjenme que libero micrófonos y conversamos un ratito acerca de la experiencia. ¿Dónde está? Compañía, transcripción, documento, aplicación. Mirá, no me tiene que dejar. Podemos abrir los micrófonos. Ahí está. Bueno, voy a cambiar la vista, así nos vemos todos. Acá les invito también a encender las cámaras, quienes todavía no lo hicieron. Euge, ¿podés abrir el micrófono? Te escucho. Hola, Marce, gracias. No pude hacer mi anclaje porque me pedí qué era lo que me perdí en qué es lo que tenía que hacer antes de imaginarme mi anclaje. Primero O sea, elegirlo. Primero elegir qué es lo que voy a usar como disparador del anclaje. Si es una sí, imagen, si es una frase o si es algo que esté, un tocarme, ¿sí? O un movimiento. ¿Ok? Es lo primero que tengo que hacer es eso. Entonces después sí empiezo dentro de la experiencia, qué sé yo, y cuando estoy en el tope de intensidad, uso eso. está bien, pero ¿qué es? Esa es la experiencia que no estoy entendiendo. El anclaje sí lo entendí, Ok, ponele, por decirte, lo que yo te dije hoy era el mango allá en México, ¿sí? buenísimo. Y la otra parte, ¿qué es? ¿Qué A estás ver, diciendo? cada uno de nosotros elige un estado a anclar, ¿sí? ¿Qué quiero? Felicidad, quiero calma, Ah, ¿qué quiero? ¿Está? ok. ¿Cuál es el Ujú. estado que quiero? Lo que anclo es un estado interno. Entonces tenés que elegir ese estado primero, ¿sí? Y después ir a distintas, a una situación en la que estuviste en ese estado y volver a vivirla en el presente. Ah, ok, ahora sí. Gracias. Igual, acuérdense siempre que está la grabación, que la van a poder ver las veces que quieran, y la ventaja de tener la grabación es que me adelanto a ese momento y veo el momento en el que Marcelo explica. Bienvenidos los comentarios y preguntas en el video, en YouTube y demás, así que si la ven después y les surge otra pregunta, otra duda, otra idea, también bienvenidos, nosotros la vemos, las contestamos, ¿sí? Seguimos estando. Así que bueno. ¿Quién más quiere compartir algo, preguntar algo, decir algo? ¿Cómo te fue? Micrófonos abiertos. Dale, Hugo. Te veo así como con el micrófono abierto y con ganas de hablar. Te escucho. Sí, ¿qué tal? Un gusto. Cantado, Hugo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, a mí me gusta mucho el deporte y miro todo. Y las veces que ustedes lo habrán visto a Nadal jugando al tenis y antes de de hacer Totalmente. su servicio, se toca las dos orejas, la nariz,
esa supongo que habrá sido un anclaje, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y es más, mirá, te voy a decir algo. Y si el coach que lo entrenó tuviera herramientas de PNL, no necesitaría tocarse en 400 lugares diferentes. Con que fuera uno solo, lo podría hacer. Seguramente el coach que lo entrenó lo sabe, pero por ahí no sabe con mucha precisión las cosas de PNL. Estoy seguro que sabe. Pero cuando empezás a profundizar en programación neurolingüística, te das cuenta que hay formas mucho más fáciles de hacer todo lo que hace. A mí me causa mucha gracia verlo a Nadal antes de sacar. Me encanta. Sí, sí, sí. Es cierto. Gracias, gracias. Un placer. Ahí había en el chat una pregunta. También podría ser usando el anclaje para cuando hay pensamientos negativos o alguna situación que nos haga sentir inferior. Cualquier, Eva, cualquier estado disfuncional que vos quieras transformar, activas el anclaje. ¿Sí? Ahora, aprovecho en esto. ¿Y qué es importante? Antes de usar un anclaje para transformar un estado disfuncional, necesito que ese anclaje esté comprobado y sea lo suficientemente potente como para transformar eso. ¿Sí? ¿Está? Porque, no sé, hay situaciones en las que yo voy y hace 20 años que me cuento que una historia que me pone en estados disfuncionales y me voy de acá y quiero usar el anclaje que acabo de usar, muy probablemente te funcione. ¿Está? Porque lo acabamos de hacer, porque lo tenemos represente, porque lo tenemos impecable. Ahora, ese anclaje que acabamos de hacer, necesitamos seguir entrenándolo, necesitamos seguir potenciándolo, necesitamos seguir dándole fuerza, ¿sí? Para que sea cada vez más potente. No me acuerdo quién era que compartía hoy la idea de que cuando escuchaba Guns N' Roses se iba a los 15 años. Buenísimo, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchaste Guns N' Roses a los 15 años? ¿Está? Entonces, Un montón de veces. claro, ahí está Daniel. ¿Está? Entonces, fíjate que hubo un montón de repetición, pero no solo repetición, sino que además hubo intensidad, las dos cosas, porque seguramente lo escuchamos en momentos en los Y fue a que, recitar. exactamente, o el recital, o estábamos con los amigos, o Todo. estábamos bailando, o estábamos, escuchamos, o sea, se dieron las dos cosas, la repetición y la intensidad. Entonces es un anclaje muy potente. Bueno, lo que nosotros queremos encontrar, lo que nosotros queremos desarrollar, son anclajes poderosos. Como tiene Nadal, que compartía hoy. O sea, Nadal lo ha hecho 400 millones de veces, cada vez que entrenaba, mientras entrenaba, cada vez que iba a sacar, ingresaba en esos estados y disparaba los anclajes. ¿Está? Entonces ya después, cuando está en la cancha, dispara los anclajes y vuela. ¿Ok? Ujú. ¿Cómo estamos hasta acá? Ah, bien. ¿Alguien más? ¿Algo para compartir? ¿Algo para preguntar? ¿Algo más que quieran saber antes de que hagamos un cierre, un resumen? Es el momento. Marcelo, ¿puedo preguntar? Y por supuesto, Flor, tenemos Me tiempo. preguntaba en el chat si se pueden hacer varios anclajes para diferentes emociones. Sí, totalmente. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Sí, definitivamente sí. La Porque yo respuesta. pensé en seguridad, pero digo, en otro momento por ahí necesito felicidad o paz. Totalmente, totalmente. A ver, en programación neurolingüística después nosotros tenemos un montón, como le decía a Hugo. Ya cuando entramos a profundizar en el formato de los anclajes, podemos ir haciendo ese tipo de anclajes, podemos hacer lo que se llama el apilamiento de anclas, es decir, que con una misma ancla se disparan varios estados a la vez, Ujú. ¿está? Podemos hacer esto que vos decís, de decir, bueno, para este estado me toco la nariz, para el otro estado me toco la oreja. ¿Ok? Y entonces los voy usando de alguna manera como los necesito, porque en un momento necesito seguridad, en otro momento necesito alegría, en otro momento necesito confianza. Buenísimo. Hay mucho más, como decía. Podemos
generar anclajes en relación a los momentos. No sé quién lo trajo hoy, pero bueno, hay una forma muy particular de generar anclajes en relación a los momentos. Puedo generar anclajes en relación a los espacios, a espacios físicos reales o espacios físicos imaginarios. O sea, hay muchísimo más de todo esto. ¿Sí? Mucho, mucho más para profundizar. Imagínense que el tema anclajes en las formaciones comenzamos a verlo en la primera etapa, que es el Practitioner de PNL, y lo seguimos viendo en la segunda etapa, en el Master Practitioner de PNL, y seguimos profundizando en coaching con PNL o en el trainer con PNL. O sea, es un montón lo que hay de anclajes para ir profundizando. Ahora, que yo les comparta la teoría de todo esto, practíquenlo, pruébenlo, úsenlo. La programación neurolingüística se trata de usar, de hacer, no de leer, no de escuchar a Marce y nada más. ¿Sí? Esto les va a servir, les va a funcionar si lo empiezan a probar, a usar, a repetir. ¿Está? Y incluso te invito a que lo hagas sin expectativa, para ver cómo funciona con vos, no cómo funciona. Porque no es funciona, es cómo te funciona a vos. ¿Sí? De esto se trata. Por eso retomo al principio. Fíjense que yo hablaba de que la programación neurolingüística estudia la estructura de la experiencia subjetiva de cada uno de nosotros. Hay algunas cosas que parecen estándar, pero no necesariamente es la experiencia de todos. No todos accedemos de la misma manera a todo. Cada uno de nosotros experimenta el mundo de su propia forma. Entonces, mi propuesta es probar a ver cómo te funciona a vos. ¿Sí? De esto se trata. A ver, ¿qué más tenemos por el chat? Un consulto. Sí, por favor. ¿Te puedo preguntar algo? Siempre. Cuando vos decís o tocarte una parte o una frase o una imagen, eh, ¿tiene que ser una sola cosa? ¿Pueden ser las tres juntas? ¿O cómo? Pueden ser las tres Ahí juntas. me hace un poquito de cada cosa yo. Bien, pueden ser las tres juntas. Pueden ser las tres juntas. Por ejemplo, yo tocarme manos y decir yo puedo, en ese sentido, digo, puedo juntar Sí, dos por o tres supuesto. y Sí, sí, una por supuesto. Por imagen, no sé, supuesto que de sí. A mi ver, hijo, la respuesta siempre es o con sí. una sola está. La respuesta siempre es sí porque es experiencia subjetiva. Si a vos te funciona de esa manera, entonces usalo de esa manera. Con una idea que te comparto yo para que la pruebes. Es siempre en el mismo orden. Ah, ok. Siempre en el mismo orden. ¿Está? Porque siempre hay un estímulo que inicia la cadena. Siempre encontrar el estímulo que inicia la cadena. ¿Está? Yo normalmente tengo esto de tocarme las palmas de las manos cuando me pongo nerviosa o algo. Eh, Soy de tocarme mucho las palmas de la mano, con una mano y otra, digamos. Ujú. No sé si tendrá que ver o no. Y eso lo vas a tener que ir estudiando vos. Si el tocarte las manos te activa el resto de las cosas, que tal Ujú. vez en una de esas podés empezar a encontrar otro estímulo diferente para iniciar una cadena que activa otros estados diferentes. Ah, ¿Está? sí, porque por ahí no me alcanza y como después dijiste esto de la frase y la imagen, a eso que yo hago le agregué la frase y la imagen, más Está lo que es, buenísimo. o sea, lo que me lleva es a esa sensación que quiero tener, que vos nos guiaste, ¿no? Ujú. Es como que me ayudó un montonazo todo junto. Buenísimo, buenísimo, me parece genial, me parece genial. Ah, Sí, buscate que el estímulo inicial del estado que vos querés vivir sea exclusivo de eso. O sea, si el tocarte las manos ya está asociado a otra cosa, encontrá otro estímulo.
no Ya, ese mismo. yo ¿Sí? justo como te nombré el tranquilizarme y hago eso para tranquilizarme, Ah, como bueno, que está genial, está genial. lo relacioné. Está genial, está genial. Está buenísimo. Una de las técnicas que tenemos, que vemos en el practitioner se llama particularmente colapso de anclas, que es cuando tenemos, ponele, suponte que hubiera sido diferente, que el tocarte las manos te lleva a la ansiedad. Bueno, hay una forma de trabajarlo, ¿sí? En Ah, donde ese tocarse las manos se llama un colapso de anclas y empiece a generar estados diferentes. ah, ¿Tá? puede ser. ¿Sí? Ujú. Gracias. ¿Respondido, Daniela, o Sí, me quedé sí. a medio camino? No, me quedaste genial. Buenísimo. Vamos primero con Pau y si no vi mal, Agustina también. Quería, pero vamos con Pau. Pau primero y después vemos si Agustina, Hugo. Y si vos podés, Pau. Fíjate que si estás desde el celu está abajo a la izquierda. Ahí está. Sí, ahí lo pude reactivar. ¿Me escuchan? Te escucho. Sí, yo he estado en las anteriores reuniones con la cámara apagada, pero he estado. Y la verdad que aprendí un montón. Y a mí me gusta todo esto porque, o sea, yo lo que interpreto de especialmente esta, que me encanta, lo que estamos hablando, por el hecho de que entiendo de que hay cosas que no son funcionales en mí y que, porque usted está hablando de las cosas que son las emociones funcionales y las que no son funcionales. Y yo veo que las que no son funcionales en mí, yo tengo este anclaje que tengo que activar para poder manejar esa emoción que no me sirve, que me está haciendo mal, y ahora buscar la forma de usar estas que sí funcionan en el momento, como usted está bien, como usted dijo, esto de activar esta cadena, está buenísimo. A mí me sirve un montón porque hay cosas que no puedo controlar y que me sirven para las dos cosas, para desechar las que no funcionan y para activar las que funcionan. Y está genial. Buenísimo, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Mónica, por estar también. Bien. Eh, Agustina, ¿vi mal o vos querías hacer una consulta? Si no, está Hugo. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Igual más que nada era para agradecer porque estuvo buenísima la clase. Me ayudó muchísimo y también hice exactamente lo mismo que la chica anterior. Además de tocarme acá atrás, también me imaginé y me ayudó muchísimo. Así que más que nada agradecer. Está buenísimo, está buenísimo. Gracias, Agustina. Gracias. Bueno, Hugo. Bueno, mi consulta está relacionada con la salud mental. Esto podría servir en un ataque de pánico, de una descarga adrenalínica, ¿no es cierto?, con un montón de sintomatologías. El anclaje podría servir para interrumpir ese estado de falta de aire, aceleración psicomotriz que aparece en un estado de pánico. ¿Puede servir este anclaje? Muy buena pregunta, Hugo. Y te agradezco que la hagas, ya que esto me da pie también a contar algo, que es la programación neurolingüística no trabaja de forma directa con temas de salud mental, excepto que haya un profesional formado en salud mental y use la programación neurolingüística. ¿Sí? Sería muy responsable de mi parte darte una respuesta afirmativa o negativa, porque yo de base soy analista de sistemas. Si bien hace 15 años que me dedico al coaching, la programación neurolingüística y demás, no tengo formación profesional como psicólogo, ¿sí? Y no es mi área de incumbencia. Con lo cual, darte una respuesta, sea positiva, negativa o especulativa o lo que sea, de mi parte sería muy irresponsable. Así que esta te la debo. Sí, sí nos ha pasado sí me ha pasado de formar a muchos psicólogos
que utilizan la programación neurolingüística en clínica, la usan en terapia, la usan de muchísimas formas, potenciando lo que ya saben. ¿Está? Que es básicamente lo que nosotros proponemos. A mí no me interesa cuál sea tu profesión de base, sino que puedas usar la programación neurolingüística para potenciar lo que ya sabes, tu experiencia en tu mundo en general. ¿Sí? Así que esta te la debo, Hugo. Esto acá Perfecto, gracias. se me escapa. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Bueno, ¿alguna consulta más? Si no, hacemos un resumencito, hacemos un resumencito, cerramos. Bien, buenísimo. Entonces, quiero que nos vayamos con 4 ideas del encuentro de hoy. La primera es recordar que las emociones tienen una estructura. ¿Sí? Nuestras emociones tienen una estructura. Nuestras emociones son una experiencia que vivimos. ¿Tá? Algo que experimentamos en el mundo, algo que sucede. Como todo lo que sucede para la programación neurolingüística, todo lo que experimentamos tiene una estructura. La idea es que en esa estructura nosotros podamos descubrir cuál es la estructura. La programación neurolingüística tiene decenas de herramientas, de técnicas, de modelos para descubrir estructura. Y una vez que la descubrimos, nosotros podemos intervenir. Al intervenir en esa estructura, la experiencia se transforma. Y como les decía al principio, ni mejor ni peor se transforma. Vos después juzgarás si esa transformación es la transformación que querés o seguís probando diferentes intervenciones en la estructura hasta lograr lo que vos querés. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esto. A ver, las emociones no son algo abstracto, ni tampoco la emoción es la reacción que tengo. Que yo le pegue un palo en la cabeza a alguien porque estoy enojado, el palazo en la cabeza no es la emoción. ¿Sí? De la misma manera que yo diga, me enoja que mi jefe me mire mal, qué sé yo. O sea, no todo el mundo al que el jefe lo mira de esa manera se enoja. ¿Sí? ¿Está? Ahora, también es cierto que hay estímulos que nos producen emociones a cada uno de nosotros. Entonces, primero encontrar el estímulo y después la estructura de mi emoción, ¿sí? Para poder intervenir. Segunda idea. Segunda idea. Las emociones las gestionamos chequeando y validando cómo nos relacionamos con esa emoción y encontrando y descubriendo distintos recursos para relacionarnos con esa emoción. ¿Sí? No se trata de eliminar, no se trata de no sentir esa emoción, no se trata de evitar esa emoción, ¿sí? Sino se trata de gestionar y ver cómo me relaciono y para qué me sirve esa emoción en el momento en el que está sucediendo. Y el ejemplo que a mí me viene fácilmente, porque es la emoción con la que yo más trabajé por una cuestión personal, es el enojo, ¿sí? Hay enojos que sirven, hay momentos en el que el enojo sirve, por ejemplo, para poner un límite. ¿Ok? Entonces, fíjense que es funcional. Tal vez si ese límite lo pongo poniéndole un palazo en la cabeza a alguien, no sé si es tan funcional. ¿Qué sé yo? A mí no me resultó tan funcional. Sin embargo, fíjense que transformé mi hacer, mi reacción, ¿sí? Pero no necesariamente necesito cambiar mi enojo, porque hay muchas situaciones en las que me sirve para poner límites. Tercero, nosotros podemos activar estados que nos sean funcionales y útiles en un determinado momento. ¿Cómo?
mediante los anclajes. Nosotros podemos anclar estados y usar esos anclajes para cambiar un estado interno, para, como les decía al principio, esta idea, esta metáfora de diseñar el estado en el que quiero entrar, ¿tá? Como traía el ejemplo Hugo, ¿no? De Nadal que dispara los anclajes antes de hacer el saque. Sí, eso es un diseño, por ejemplo, ¿sí? Entonces el tercero es, yo puedo activar estados emocionales a propósito, con algo que nos es natural. Y esos anclajes se dan por repetición y por intensidad, ¿sí? A veces solo por repetición, a veces solo por intensidad. Te invito a que busques las dos cosas, intensidad y repetición. Y lo cuarto, la clave de todo esto, está en la práctica. Práctica, 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 práctica. Sin práctica no hay PNL. Sin práctica hay un montón de ideas teóricas que están divinas, que nos van a encantar. Sin práctica no hay PNL. ¿Ok? Así que práctica, práctica y práctica. Esta es la idea. Tenemos unos instantes para la pregunta de Euge y cerramos. Espera que tengo que dejarte preguntar. Si no te dejo preguntar, ahí está. Listo, ahí puedes activar el micrófono, Euge. Listo. Una preguntita. Belén, en una de las clases pasadas, había dicho el tema, ¿te acordás que cuando estábamos tristes podíamos poner la lapicera en la boca? ¿Te acordás? ¿Eso podría tomarse como un anclaje? Sí, 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 genial, totalmente, totalmente. genial. Hay mucha más tecnología de neurociencia detrás de eso, pero lo puedo tomar como un anclaje. Sí, sí, totalmente. Eva, Hola, no sé si se escucha porque estoy sin auriculares. Tengo una pregunta, no sé si está bien, pero es muy particular. El Ho'oponopono, ¿tiene referencia a usarse como el anclaje? No sé si conocen la ley del Ho'oponopono, claro. Está bien, son de las listo. cosas que me encantaría responderte. Digo, tengo alguna idea, pero no Ok, lo conozco en profundidad. Tengo alguna idea, ok. pero no conozco en profundidad. Así En que, realidad lo asimilé porque son palabras repetitivas como el yo soy, y si uso un yo soy como un anclaje, por ahí lo puedo usar como referente. totalmente, totalmente. Gracias. Bien, Pau. Yo quería preguntar algo como muy simple, el tema este de que yo creo que yo tengo que ser consciente de que al empezar a practicarlo, al principio me puedo llegar a sentir defraudada conmigo misma porque me va a costar activar esto. Yo creo que no tengo que desistir en el esfuerzo de que hay cosas, hay emociones que va a ser más difícil manejarlas que otras. Así que creo que todos Buenísimo, somos conscientes. buenísimo. Nosotros tenemos tres consignas para el aprendizaje. Tres consignas que son las 3P del aprendizaje, que lo manejamos permanentemente en la escuela. Las 3P del aprendizaje. Es permiso para equivocarme. Tengo que me doy permiso para equivocarme. Le tengo paciencia al proceso. No siempre voy a tener la energía para hacer la práctica, pero no importa. Y no siempre, no me va, y tal vez alguno de nosotros no nos salga a la primera y está bien también. Ahora sabemos que el proceso funciona. Y la tercera es práctica, práctica, práctica. Permiso para equivocarme, paciencia con el proceso y práctica, práctica, práctica. Entonces, para cerrar, y acá rapidito en el chat quiero leerte, es ¿cuándo vas a probar este anclaje que estuviste haciendo en una situación real? ¿Cuándo lo vas a estar probando? Vamos, en el chat. Y cerramos con esto. Esta semana, gracias Charlie. Hoy mismo, vamos a mañana, vamos, mañana jornada laboral, inicio. Ya, totalmente ya.
con mi hijo cuando se saque. Acordate que es para vos, no para tu hijo. Cuando esté tranquila, mañana, ahora, mañana, buenísimo, buenísimo esto. Pruébenlo, practíquenlo. Y desde este lugar, vayan a explorar, ¿sí? Les invito a que tengan esta idea de explorar, ¿sí? Explorar cómo me funciona a mí. Quiero que te quedes con esta idea, ¿sí? Salí a explorar, a ver cómo te funciona. Y práctica, práctica, práctica. Gente, gracias, gracias por estar, gracias por compartir. Nos vemos dentro de 15 días. No sé exactamente qué fecha, porque yo no me acuerdo si tengo lunes libres o no, así que les voy a pasar por el grupo. La grabación va a estar subida al grupo, tienen el grupo y después, cuando esté subido, si les quedaron preguntas, ideas o sugerencias, hacen la pregunta en el video de YouTube. Acuérdense de ponerle me gusta, compartirlo, todo ese tipo de cosas que ya saben que tienen que hacer. Y hagan la pregunta que nosotros las leemos y las respondemos, ¿sí? Así que muchísimas gracias por este encuentro de hoy. Pásenla lindo. Chau, chau. Gracias.